Está en marcha Sembradora Apache 27000. Este es el paso más importante que debemos hacer antes de poner la máquina en marcha. Leer el manual detenidamente. 1. Debemos saber si hidráulicamente el tractor es apto para dicha herramienta. Por eso verificaremos a 1200 RPM de motor del mismo qué caudal y qué presión posee. La presión no debe exceder los 180 kilogramos centímetros cuadrados y el caudal lo que va a determinar es en el tiempo que tarda en accionar la máquina. Lógicamente, a menos caudal va a ser más lenta la subida y bajada de la máquina. 2. Los acoples del tractor deben ser del mismo modelo que el de la sembradora. Hay dos en el mercado: los que tienen una bolilla de acero y los troncocónicos, que tienen un cono. Si son distintos, muchas veces trabajan un tiempo sin inconvenientes, pero luego se bloquea el pasaje de aceite. 3. Verificaremos la presión de inflado de los neumáticos. Ver manual. 4. Desde la posición del transporte conectamos el sistema hidráulico que nos va a permitir bajar la lanza de trabajo. Previo a bajar la lanza, sacamos los pernos de seguridad que colocaremos en el orificio que hay para los mismos. Bajamos la lanza hasta que finalice el recorrido del cilindro. Luego colocaremos el registro de unión de lanza. Se debe tener en cuenta que esta regulación se va a hacer siempre. 5. Se regula el gato. Se desengancha la lanza de transporte del tractor y la pliega para enganchar la lanza de trabajo. Se levantan los gatos fijos. Se desbloquean las ruedas que están trabadas. 6. Se engancha el tractor desde la posición de trabajo. Y se orientan las ruedas en relación al avance de trabajo. Si no se realiza el movimiento, la máquina bajará desparejo. Se sacan los topes de los cilindros y se le colocan los topes chicos en la parte superior del cilindro. 7. Para el bloqueo de ruedas se recomienda poner la máquina en un lugar de piso duro y se bajará hasta que la rueda quede en el aire para luego trabarla. Si el piso estuviese muy blando, se avanzará con la sembradora en posición de siembra, clavada, y las ruedas instantáneamente se orientarán y trabamos las ruedas. Si es de un solo módulo es indistinto. Puedo trabar tanto las delanteras como las traseras. Si es de dos módulos, aconsejamos trabar solamente las del medio delanteras. Esto evitará que pueda tocar los tacos de las ruedas del tractor con la lanza de la máquina, sino las 4 traseras. Estos son los puntos más importantes de lubricación. Engrasen los balancines de las ruedas limitadoras de profundidad cada 24 horas de trabajo. Engrase de ruedas tapadoras solamente en las independientes cada 50 horas. Engrasen los puntos de pivoteo de lanza cada 50 horas. Engrase de alemites de las ruedas de transporte de trabajo cada 50 horas. Engrase en el pivoteo de las cuchillas roturadoras, no en la masa, cada 50 horas. Engrasen los marcadores cada 50 horas de trabajo.
Engrase cada 500 horas de las cajas escuadras. Engrase del dosificador a través de la boca de alimentación, situada en el sector trasero exterior del mismo, cada 50 horas. Engrase rueda de mando de 50 horas. En el caso de 2 módulos, realizar el engrase en el lugar de pivoteo de las uniones, cada 50 horas de trabajo. 8. Antes de trabajar por primera vez, debemos verificar el ajuste de los bulones. Después de las 20 hectáreas, reajustar la bulonería. 9. Verificar el nivel de aceite de las cajas de cambio. La capacidad correcta está definida por el nivel del tapón visor. 10. Una forma sencilla de regular los marcadores es medir la distancia entre los discos externos. Esa medida, dividirla por 2 y sumarle la distancia de siembra entre líneas. Se regula la distancia aflojando las grampas. Aflojando 2 bulones vamos a regular, dependiendo las condiciones del lote, el ángulo de trabajo de los discos. Se colocan topes de aluminios de acuerdo a la profundidad que uno desee para no regular todos los discos roturadores. Se debe tener en cuenta de que no queden los cuerpos colgados. 12. Cuando trabajemos y lleguemos a la cabecera, debemos levantar completamente la máquina. Todos los cilindros deben completar el recorrido. De esta manera, evitaríamos roturas. 13. Tren de siembra. Cuchillas roturadoras. La profundidad se regula aflojando estos prisioneros. Si vemos que la cuchilla cabecea en un suelo duro, podemos comprimir el resorte. Tener en cuenta que si en el terreno hay toscas u otros elementos y el resorte ya no se puede comprimir, se puede cortar el vástago. Ruedas niveladoras. El registro de estas se debe realizar con los cuerpos levantados. Se corre el perno traba de acuerdo a la necesidad de siembra. Si llevamos la traba hacia adelante, estaremos en la profundidad mínima y hacia atrás, o el último registro, será el máximo. Tener en cuenta que, por ejemplo, en el punto 2 del registro obtengo una profundidad de 1 centímetro. Cuando cambie de lote, la profundidad, estando en el mismo punto, no será la misma. Lengüeta aprieta semillas. Para modificar la altura de la lengüeta, se debe aflojar el prisionero. Rueda apretadora de semillas. En caso que tenga excesiva humedad o esté muy barroso y tenga que anularla, se traba de la siguiente manera. Ruedas tapadoras independientes. Se debe tener presente que para el modelo 27000 tenemos 2 registros, el del ángulo de ataque y el de carga. Para el registro de ataque se debe aflojar el bulón y luego tomar la chaveta espina y girar todo el conjunto de rueda hacia la posición correcta. En el caso del registro de carga, se retira la llave que está adelante bajo el depósito de semillas y haciendo girar el excéntrico para un lado o para el otro, obtendremos la carga deseada. Ruedas tapadoras hermanadas. El registro del camellón se hace aflojando esta tuerca y cuando tenga la posición deseada, la aprieta. Para la carga se saca la chaveta clip, comprimiendo más el resorte, mayor carga obtengo. 14. Sistema de transferencia de carga. Se realiza girando el registro. Para la siguiente operación, contamos con una llave de accionamiento que se coloca sobre el desplazador, que a medida que lo giremos hacia atrás, mayor será la carga ejercida sobre los cuerpos, y le quitamos carga a medida que lo llevamos hacia adelante. La regulación justa es cuando las ruedas limitadoras están en contacto con el suelo. 15. Dosificador de semillas. Pasos para retirar el dosificador de la sembradora. 1. Cerrar la entrada de semillas al dosificador accionando la guillotina. Retirar ambas chavetas y liberar el dosificador de la manguera de descarga.
aflojar la perilla y luego aplicar una ligera presión para liberar la traba del soporte. Retirar el dosificador. Cambio de placas. 1. Retiro mariposas. 2. Quito la contraplaca. 3. Retiro y cambio la placa. 4. Tanto la contraplaca como las placas van de una sola manera. 5. El expulsador no debe pasar la placa. 6. Cambio de expulsador. Se retira la chaveta rápida de la siguiente manera. Luego se saca el perno y procedemos al cambio. Aflojando de la contratuerca movemos el bulón para regular la altura del expulsador. Recordar que para cada placa va su expulsador, que para maíz va un enrasador y para girasol un deflector. El enrasador se regula y se saca igual que el expulsador. Solamente debemos tener en cuenta que esté a 1 milímetro de separación de la placa. Es solamente para maíz. 17. Regulación de la densidad de siembra. Una vez definida la cantidad de semillas por metros o hectáreas que se desea sembrar, ver qué cambio se necesita de acuerdo a la tabla. Proceder a colocar las palancas de la caja que corresponden a dicho cambio. Ejemplo, quiero plantar 4 semillas de maíz por metro. La tabla me dice que debo colocar las palancas en R2, S2, T1, U1. Me indica que a 400 milímetros, 525 milímetros y 700 milímetros de separación entre líneas me dará la cantidad de población de semillas por hectáreas. Para la siembra y fertilización a chorrillo voy a tener un variador de velocidad, es de una sola palanca. La tabla de siembra me va a decir en qué posición va de acuerdo a los kilos por hectáreas que quiero sembrar. Estos valores son orientativos. Depende mucho del granulado del fertilizante, la humedad, variedad de semilla, inoculantes agregados, etc. Para la regulación de separación entre líneas, en caso de 2 módulos, se aflojan estos 3 bulones. Se retira el grande y se da vuelta la pieza. Con el vínculo trasero se afloja la contratuerca y se registra la medida deseada. Tolvas. Para obtener toda la capacidad de esta tolva con semillas, se retira la rejilla y luego se vuelca el tabique divisor. Es obligatorio el ajuste de toda la bulonería después de las 20 hectáreas, aunque se haya controlado antes de trabajar. Tener en cuenta las medidas de seguridad. Hay adhesivos en la sembradora en las zonas de peligro.